Buenos días, mi nombre es Sofía Velázquez Mejía y mi compañera es Kimberly Torres Díaz y les estaremos hablando sobre el Imperio Colonial Español. ¿Qué fue el Imperio Español? El Imperio Español, también conocido con otros nombres utilizados para designarlo, son monarquía universal española o monarquía hispánica. Hace referencia al conjunto de los territorios europeos, americanos, asiáticos, africanos y en Oceanía que se hallaron bajo el control de la corona española y sus respectivas dinastías entre los siglos XVI y XIX. La monarquía española es una de las más tradicionales monarquías europeas aún vigentes, que hoy ostenta el carácter de monarquía parlamentaria. Esto quiere decir que es una forma de gobierno en la que el rey o monarca cumple la función de jefe de Estado, cargo que es heredado por linaje de sangre. El poder legislativo es regulado por un parlamento conformado por funcionarios electos y el poder ejecutivo es regulado por el gobierno, a diferencia de una monarquía absoluta en la que no hay división de poderes, sino que todos recaen en el rey. En la monarquía parlamentaria, el rey es quien reina pero no gobierna, tiene el poder de moderar el funcionamiento de las instituciones democráticas y asuntos diplomáticos. A pesar de las limitaciones en el ejercicio de su poder, goza de privilegios como los ingresos económicos de la familia real, su vivienda, su seguridad e incluso inmunidad jurídica. La monarquía parlamentaria se caracteriza por ser una forma de gobierno con sistema representativo, tener un rey con la función de ser jefe de Estado y representante en cuestiones diplomáticas, tener un monarca o rey que obtiene el cargo de manera hereditaria, tener un rey que es quien reina pero no gobierna, debido a que es controlado por los demás poderes del Estado, contar con un poder ejecutivo que es ejercido por el gobierno o autoridades electas, contar con un poder legislativo que es ejercido por el Parlamento. Se considera que la monarquía española se consolidó tras el matrimonio de Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, lo que significó la unión de dos importantes dinastías de la península ibérica. Luego se fueron anexando otros territorios, como Granada o Navarra. Este matrimonio unificó sus territorios y se hicieron conocer como los Reyes Católicos, dada su lealtad a la Iglesia y su propósito expansionista e evangelizador. El nuevo reino unificado logró expulsar los remanentes islámicos que pertenecían en Granada en 1492, poniendo así fin a la Reconquista. Entre estas victorias se otorgó al navegante genovés Cristóbal Colón recursos para que explorara una ruta comercial hacia Oriente. En este viaje descubrió accidentalmente el continente americano. Desde ese entonces se inició su conquista y colonización. La avanzada española sobre tierras americanas disparó a su vez la expansión del imperio. Así se extendió por África, Asia y Oceanía, especialmente luego de la conquista de las Islas Canarias de manos de sus pobladores guanches. El Imperio Español tuvo tres dinastías monárquicas que fueron la Trastámara, los Habsburgo y los Borbones. ¿Cuáles fueron los territorios conquistados por el Imperio Español? América, con países como México, parte de los Estados Unidos, como Texas, Florida, Arizona, California, las Antillas, donde se incluían países como Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Además, países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice, Honduras y Costa Rica. Territorios en Asia, como la Capitanía General de las Filipinas. Esta abarcaba las Filipinas y distintos territorios de las Indias Orientales, como Papúa Occidental o el norte de Taiwán. Además, en Asia existían partes de Indonesia, Macao en China, Nagasaki en Japón, Malaca en Malasia y partes de la India como Goa, Dama y Diu, Timor Oriental, entre muchas otras. Habían territorios de Mascate en Omán y Keshem en Irán. Los territorios de África eran las Islas Canarias, territorios de Mozambique, Angola, Cabo Verde, Somalia, Tetuán, Casablanca, entre muchos otros. También existían grandes extensiones del actual Marruecos, incluido el Sahara, Casasa, la Mamora, entre otros. Archipiélagos atlánticos, como las islas de Azores y Tristan da Cunha. Los territorios de Europa eran la España peninsular y las Islas Baleares. También estaba Portugal y los territorios del Imperio portugués debido a la unión de los reinos en 1580 hasta 1640.
Partes de Italia, como el Reino Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Malta, partes de Toscana, entre otros. Además, partes de Francia, como el País Vasco francés, Niza, Rosellón, Gibraltar, que actualmente es de Gran Bretaña. Inclusive territorios en Oceanía, como las Islas de Pascua, Islas Marianas, Isla Santa Cruz, conocidas como Salomón, Tahití y algunos asentamientos en Nueva Guinea. Ahora, para adentrarnos más en la conquista de América, esta fue un proceso largo y sangriento. El Imperio Español se enfrentó a las civilizaciones azteca e inca. Se estima que el 95% de la población originaria comenzó a extinguirse en los primeros 130 años luego de la llegada de Cristóbal Colón. Los nativos de estas colonias fueron víctimas de la guerra y luego de las enfermedades traídas desde España y África. Las siguientes generaciones sufrieron por la servidumbre y el maltrato de los colonizadores. ¿Cómo era la economía del Imperio Colonial Español? Esta economía era una extractivista, lo cual significa que se extraen recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo, aguas marinas o continentales. Luego, estos recursos se comercializan. Un modelo económico el cual funcionó debido a la mano de obra esclava proveniente de África. Se incorporaron especialmente en la región del Caribe, donde tenían plantaciones de tabaco, caña de azúcar, café, cacao, entre otros. Esta economía comenzó a deteriorarse debido a la mala administración del imperio. ¿De qué se compone la sociedad del Imperio Español? Esta estaba compuesta de un sistema virreinal, en donde trata a sus colonias como una extensión de su metrópoli, quiere decir España. Debido a esta extensión de los territorios incorporados a España, se creó el Consejo Real y Supremo de Indias en 1523. Este consejo se encargó de crear dos entidades en el espacio americano, uno de ellos llamado el Virreinato de Nueva España en 1523, constituido a partir de los territorios conquistados a los aztecas, y en segundo, el Virreinato del Perú, en 1542, luego de la conquista del Imperio Inca. Las clases sociales se distinguieron por raza. Estas eran las funciones según la raza. Los europeos, blancos o hijos de europeos, conservaban las funciones de gobernación y administración. Los indios, quiere decir nativos de colonias, eran forzados a la servidumbre o esclavitud. Los negros y negras, población traída de África y sus descendientes, eran forzados y forzadas a la esclavitud. Su estructura política era la siguiente. Virreinatos. Constituyeron la máxima expresión territorial y garantizaron el dominio y la autoridad de la monarquía española en los países que habían colonizado. Eran gobernados por un virrey y reportaban directamente a la metrópoli, quiere decir España. Funcionaban como los representantes del rey. Tenían audiencias. Estas se encargaban de los asuntos jurídicos en las colonias y podían sustituir al virrey de ser necesario. También existían capitanías generales. Estas eran divisiones políticas a manos de un capitán general o gobernador, quien estaba encargado de las fuerzas militares y la jurisprudencia. Tenían los cabildos. Estos estaban encargados del control fiscal, del control de la delincuencia y del abastecimiento del pueblo en las colonias. Los administraba el alcalde y concejal de cada ciudad. El Imperio Español terminó por caer en el siglo XIX después de la conquista por las fuerzas napoleónicas. Una vez destituido Fernando VIII, José Bonaparte fue coronado como rey de España. Después de que aquella noticia llegara a las élites coloniales, que de por sí estaban descontentas con las leyes comerciales que se les habían impuesto, aprovecharon el momento para alzarse en supuesta fidelidad al rey caído y proclamar su independencia de España. Sin embargo, la liberación de España del dominio napoleónico desencadenó un largo periodo de inestabilidad, conflicto interno y una gran crisis económica. Todo terminó por el desastre del 98, también conocido como la Guerra de Cuba, en la que España perdió sus últimas colonias americanas y en Oceanía ante Estados Unidos. Muchas gracias.